tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión de tarde en Smart Chemistry, Smart Future. Mi nombre es María Eugenia Anta Espada, soy la responsable de gestión de productos químicos y comercio de la Federación de las Industrias Químicas. Y para muchos del sector que estáis aquí, pues ya sabéis que sobre todo los envases industriales es parte importante de nuestro producto, no es un complemento que le acompaña, sino que además de que en muchos casos tiene un gran valor añadido para las empresas. Por ello, como muchos sabéis, en diciembre del año pasado se aprobó el Real Decreto 1055 de envases y residuos de envases, el cual presenta grandes retos frente a los que teníamos antes, ¿no? Que antes teníamos esa disposición que quedaba un poco en voluntario todas las obligaciones que hoy ya son obligatorias para envases industriales. Desde la Federación hemos trabajado conjuntamente con vosotros, con las empresas, para que todo lo que ya estaba funcionando encaje en este nuevo Real Decreto. Y aún así, pues han quedado retos importantes. Entonces, hoy el objetivo de esta pequeña sesión es recordaros esos retos que se nos han fijado y los que se nos van a fijar con el reglamento europeo que se está gestionando en Bruselas, y a la vez presentaros a Envalora. Envalora, bueno, me acompaña Isabel Goyena, que es la directora del proyecto Envalora, el scrap futuro de envases industriales y comerciales cuando nos den la autorización. Y además es directora general de Cicloplas. Con nosotros, pues la principal promotora y promoción de esta solución a los grandes retos que está presentando este Real Decreto. Y como no me quiero entretener demasiado, simplemente sirva de recordatorio que para nosotros los grandes retos, que son muchos los que hay, se centran sobre todo en la novedad. La novedad es ese sistema de responsabilidad ampliada de envases comerciales industriales, ya sea colectivo o individual, por empresa o juntándonos en una asociación, como es nuestro caso en Envalora, pero no por ello tenemos que olvidar que tenemos unas obligaciones como empresas. Las empresas desde el 28 de marzo tenían que registrarse en el registro de productores del Ministerio de Transición Ecológica. Además, el 7 de mayo la lista de las empresas que tenían que hacerlo se ha hecho pública. Se espera que dentro de un mes vuelvan a sacar la segunda edición de esta lista. Y bueno, también somos conscientes de que hay dificultades para hacerlo y por eso el Ministerio, aunque es obligatorio desde esa fecha, ha dejado abierto el registro para que las empresas puedan inscribirse. Sobre todo empresas extranjeras que tampoco sabían que tenían estas obligaciones. Pero bueno, sin más, sobre todo cuando miréis y estudiéis las obligaciones de este Real Decreto, fijaros muy bien en las definiciones, en qué es un envase industrial, ¿vale? Prácticamente es todo aquello que no sea comercial y doméstico. Muy importante saber que somos productores de producto, una definición nueva. Antes la responsabilidad estaba en el poseedor final, ahora es el productor de producto, que es el envasador, pero el envasador no solo del que mete un producto en una botella, no, es aquel que hace un retractilado, es aquel que junta varios envases con otros, se hablan de primarios, secundarios, terciarios, envases de varios tipos. Y además hay que tener en cuenta que afortunadamente el sector químico, un tercio, manejamos envases a granel de gran transporte y esos no caen, esos están claramente en las definiciones. Tenéis que comprobarlo, que estéis exentos de envasar en esos tipos de contenedores principalmente, y por tanto no. Pero por ejemplo un IBC, que para mí ojalá fuera un contenedor porque está en el nombre la palabra contenedor, pero no es el caso. Con los IBCs están incluidos como envases. Dicho esto, es muy importante las responsabilidades, aunque luego también lo comentará Isabel. Hay que tener en cuenta que las importaciones de productos envasados, ya sean retractilados o en un envase, también están afectados. Alguien tiene que hacerse responsable de ese envase. Entonces, principalmente la responsabilidad es del fabricante no español. O sea, estoy hablando que si viene algo de Italia, si viene algo de Francia, si viene algo de Portugal, esos envases que vienen esos productos que a lo mejor compramos nosotros como materias primas, alguien tiene que ser el responsable. Si el extranjero no es el responsable, ¿quién creéis que es el responsable? El importador. O como también llaman ahora, adquiriente comunitario, para distinguir entre terceros y los europeos. Dicha esta aclaración, que quizás muchos la domináis bastante, pero
entre la confusión del impuesto del plástico y demás, pues hay empresas bueno, que creen que le afecta una cosa, no le afecta a la otra. Me pongo un registro de Hacienda y no me pongo en el registro del Ministerio, con lo cual hay un poco de confusión. Pero bueno, al final la idea es que tengáis claro cuáles son vuestros perfiles, cuáles son vuestras obligaciones. Y recalcar que, claro, cuando el de fuera no cubre sus obligaciones, subsidiariamente somos nosotros, los importadores, los que tenemos esa obligación de productor. Recordaros que tenemos unos objetivos de prevención que cada vez son más ambiciosos. Recordaros que tenemos unos objetivos de reutilización y recogida separada para nuestros envases también. En este sentido, recalcar el hecho de que al final hemos conseguido que el Ministerio, con vuestros argumentos de empresa, sea un objetivo orientativo, el que ha marcado, pero sí es verdad que el Reglamento Europeo marca ya objetivos obligatorios, a más largo plazo, pero que vamos ya en esa línea. Para reutilización, recordaros que están los sistemas de depósito, devolución y retorno, y que estos a su vez tienen que estar en un sistema colectivo o en un sistema individual. Esta presentación estará accesible, no me voy a detener mucho, pero cada tipo de material tiene unos objetivos. Nosotros en el sector somos muy variopintos y tenemos sectores con un 60% de metal, 60% de madera, 60%, bueno, de plástico quizás menos, porque entre que es más ligero, la verdad es que el porcentaje es importante, por supuesto, y el volumen también, pero no tanto en sus pesos. Y, como no, también hay unas obligaciones de medidas de promoción de reciclado, que claro, hay que decir que son obligaciones de los productores. Otra cosa es que tú tengas la obligación de estar en un sistema, el tuyo propio, individual o colectivo, y puedas de alguna manera justificar estos objetivos de manera conjunta con más gente o sin ella, ¿no? Entonces, bueno, aquí cada uno tiene que tomar su decisión, si voy solo o acompañado. Nuestro consejo es que si puedes, ven acompañado. Y sin más, bueno, recordaros que ahora también hay unas obligaciones para presentar las declaraciones de envases que habéis hecho en el 2021, que está ahora abierto el plazo, y los planes de prevención que, bueno, se ha aclarado con el Ministerio que se aplicará desde el próximo año, que no se aplicaba este año, aunque, bueno, no estaba muy claro el texto del Real Decreto. Y sin más, simplemente me gustaría recalcar la importancia que tienen los sistemas de responsabilidad ampliada, que es nuevo para los envases industriales. Nuevo. Tenemos SIGRE, en el sector tenemos SIGFITO, tenemos SIGAUS, tenemos una serie de nuevos para, sobre todo, el envase industrial, ¿no? El que no llega al consumidor. Y sin más, por eso voy a pasar ahora la palabra a Isabel, que os va a comentar pues, esta solución que llevamos en enero, empezamos a trabajarla en enero de 2021, porque veíamos los dientes al lobo de lo que se estaba fraguando. Así que sin más, Isabel. Muy bien, bueno, pues nada, muchas gracias María Eugenia. Yo voy a profundizar un poco en lo que es esta nueva responsabilidad de la responsabilidad ampliada del productor y cómo, bueno, pues este nuevo sistema colectivo que estamos creando con la ayuda de muchísimas empresas, algunas de ellas os veo aquí, y quiero agradecer sobre todo, bueno, pues el apoyo de las más de 500 empresas que ya participan en el proyecto de Envalora y más de 20 entidades que nos están ayudando, ¿no? Entre ellas Feike, ¿no? En primer lugar, bueno, decir que es la responsabilidad amplia del productor. Yo creo que casi todos los que estáis aquí lo sabéis, pero bueno, por recordar, es una política ambiental que se lleva, desde la Comisión Europea se ha extendido hacia muchos productos, en el que pone en el mercado un determinado producto se hace responsable de toda la etapa de su ciclo de vida, desde el origen, desde el diseño hasta la gestión final, ¿no? Con el fin, sobre todo, pues de promover la economía circular, el reciclado. Hay muchos objetos que ya tienen no solamente los envases, los neumáticos, los aceites, y bueno, pues se ha demostrado que fomenta el reciclado, el ecodiseño y la economía circular, ¿no? Por este motivo, desde la Directiva 2018, bueno, pues
ya aparecen los envases industriales y comerciales con esta nueva obligación de responsabilidad ampliada del productor antes del 31 de diciembre del 2024, ¿no? Por lo tanto, esto se tendrá que aplicar en todos los países europeos. En España, bueno, el año pasado fue un año donde, bueno, por una parte se aprobó la Ley 7/2022, que establece los criterios mínimos para todos estos sistemas y para la responsabilidad ampliada del productor de bueno, los productos en general, y luego ya en el último momento, en los últimos días del año, se aprobó el Real Decreto de Envases, ¿no? El 1055. Entonces, es en esta normativa donde ya se define claramente las fechas y las obligaciones y quiénes son los responsables de esta nueva obligación, ¿no? Y bueno, aquí quedaros dos fechas importantes: 31 de diciembre de 2023, una fecha en la que los sistemas tenemos que presentar las solicitudes de autorización, y 31 de diciembre de 2024, cuando tendremos que estar constituidos y en funcionamiento. El año es para que la Administración autorice a estos sistemas, que al final son estructuras que tienen que estar, pues, autorizadas por la Administración. Bueno, ¿qué empresas están afectadas? Lo ha dicho María Eugenia. Surge un concepto nuevo, que es el llamado productor del producto, que en este caso, para los envases, bueno, pues son los envasadores, pero también los importadores y los adquirientes intracomunitarios, ¿no? Hasta ahora, cuando se generaba un residuo de un envase industrial, el responsable era el que generaba ese residuo, que tiene que llamar al gestor autorizado y gestionarlo. A partir de ahora, la responsabilidad de la financiación y de la organización pasa a ser del que pone el producto envasado en el mercado, ¿no? Bueno, esto simplemente una serie de definiciones. Como os quedaréis con las transparencias, hay distintos casos de empresas que están afectadas por esta nueva responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, un caso particular, en el caso de una marca de distribución, el responsable no es el envasador, sino aparece en el envase, sino la marca de distribución que distribuye ese producto, ¿no? Y luego, para el caso de los extranjeros, que esto, bueno, pues la verdad que esto creó una gran incertidumbre, ¿no? Y llevó al Ministerio a sacar incluso una nota interpretativa de quiénes eran los obligados, bueno, pues en España, para cumplir con esta responsabilidad, ¿no? En principio, los obligados son las empresas envasadoras extranjeras, pero tienen que tener un representante autorizado en España, ¿no? Esto, la verdad es que se dice fácil, pero ya es una primera complicación, ¿no? La empresa, si no tiene una filial, tiene que buscar otra empresa que haga de representante autorizado, y sería la responsable de inscribirse en este registro de productores de producto y declarar los envases que pone en el mercado en España. ¿Qué pasa si no tiene representante y no se inscribe? Pasa a ser un responsable subsidiario el que le ha adquirido ese producto. ¿Esto qué significa? Pues que también lo tiene que declarar en este registro de productores y tiene que responsabilizarse, todavía no, pero a futuro tendrá que responsabilizarse y pagar la responsabilidad ampliada del productor por ese envase que ha adquirido a un extranjero, ¿no? Como ya está la lista publicada, ya las empresas pueden comprobar si sus proveedores se han registrado, ¿no? Que no quiere decir que no se vayan a registrar en el futuro, pero hay que tener en cuenta esos envases, ¿no? Bueno, obligaciones que se mantienen en el envasador, ¿no? Como hemos dicho, la inscripción en el registro, la declaración, todo esto seguirá siendo obligación individual, aunque la empresa esté dentro de un sistema colectivo. Es posible, y estamos todos pidiéndole al Ministerio, que se puedan hacer las declaraciones en el registro a través de los sistemas colectivos que se creen. Pero bueno, de momento parece que no podemos, ¿no? Hasta que no habiliten la herramienta, y de momento pues tiene que hacerlo cada empresa de manera individual, ¿no? Y también, muy importante, el ecodiseño del envase para
bueno, pues los sistemas colectivos a futuro tendrán una serie de tarifas que tienen que estar moduladas en función de lo reciclable o no que sea el envase. Es decir, si el envase es más reciclable, pagará una tarifa más pequeña, o si tiene contenido en reciclado, también pagará una tarifa más pequeña, ¿no? Esto ya se ve en los envases domésticos, ya es obligatorio a partir de este año. En los industriales, bueno, pues nos dejan hasta el año 2027, me parece que es. Simplemente, bueno, que ya sepáis que la lista de las empresas registradas ya está colgada en la web del Ministerio y, bueno, pues si no os habéis registrado todavía, todavía estáis a tiempo de hacerlo, ¿no? Bueno, esto simplemente para que se conozca de qué es la responsabilidad de cada uno, porque realmente las empresas tienen dudas, ¿no? Al no estar los envases industriales nunca dentro de esta responsabilidad, bueno, pues una empresa, por ejemplo, que venda un producto, unas cajas vacías, la responsabilidad suya no es por esas cajas que vende, sino por el film y el pallet que envuelven esas cajas, ¿no? Esas cajas pasarán a ser responsabilidad de la siguiente empresa que las compre y meta dentro, por ejemplo, un producto, unas perchas con una bolsa. Entonces esas tendrá que declarar las cajas y las bolsas de la percha, ¿no? Así cada uno. Por lo tanto, la responsabilidad de los productos que tú adquieras será de tu proveedor, lo que generes como residuo, ¿no? A no ser que provenga de una empresa extranjera, ¿no? Que entonces sí lo tendrás que declarar, ¿no? Se puede cumplir de forma individual, se puede cumplir de forma colectiva. Nosotros creemos que de forma colectiva, para, desde luego, ciertos envases, bueno, pues es una solución mucho más efectiva y eficiente, y por eso, bueno, pues la creación de este sistema Envalora, ¿no? ¿A qué podemos ayudar? Bueno, pues a todas las obligaciones que se pueden cumplir de forma colectiva, ¿no? Por ejemplo, a todo lo que es el cumplimiento de objetivos de reciclado, de recogida separada, a los planes de prevención, y presentaremos en las administraciones todo lo que son los informes de puesta en el mercado, de previsiones, las garantías financieras, la web informativa. Todo esto se puede hacer desde los sistemas colectivos, pero lo más importante es que asumimos la responsabilidad colectiva de toda la gestión. Es decir, que ya las empresas se olvidan de esta responsabilidad individual, ¿no? Lo podemos hacer también con una serie de acuerdos de responsabilidad que se hacen los sistemas con las empresas que actualmente generan esos residuos, ¿no? El Ministerio en este sentido, bueno, pues es consciente de que actualmente los envases industriales en muchos casos se están gestionando adecuadamente, que las empresas tienen sus gestores de residuos y, por lo tanto, que los sistemas podemos llegar a acuerdos colectivos con estos poseedores para poder cumplir esta obligación, ¿no? Esto es mucho más sencillo que se haga desde un sistema que no tú con tus propios clientes, ¿no? Que es muchísimo más complicado, ¿no? Por lo tanto, este es otra de las ventajas de los sistemas colectivos. Y luego, importantísimo también, se va a fomentar, como sabéis, la reutilización, y todos los envases reutilizables obligatoriamente van a tener que estar en un sistema de depósito, devolución y retorno. Y aquí, bueno, pues los sistemas colectivos también tendrán que estar en sistemas colectivos o en sistemas individuales. Envalora se empezó a promover desde el año pasado, 2022, promovido por el sector de la química, de los plásticos, en colaboración con ANAIP y con Feike, ¿no? desde Cicloplas, pero actualmente bueno, pues tenemos ya muchísimos otros sectores. Tenemos el sector de la automoción, del metal, de los equipos, artes gráficas, y bueno, pues un montón de empresas y de asociaciones están colaborando con nosotros, porque crear un sistema colectivo es realmente complejo
no solo por el tema de la autorización, sino también, bueno, pues hay que conseguir tener las empresas, hay que montar una plataforma informática y tener que tener una estructura y, por lo tanto, bueno, necesitamos la colaboración de todas las empresas que quieran unirse a nosotros. Actualmente, para que veáis, tenemos del orden de 500 empresas, bueno, alguna más ya, y el 47% son empresas de la química. Esto también es una gran ventaja porque estar toda la cadena de valor en un mismo sistema es una ventaja a la hora de funcionar, ¿no? Y bueno, también tenemos empresas del sector del plástico, un 32%, de la construcción casi un 10%, ¿no? Hemos creado ya una entidad jurídica, que es una asociación. ¿Por qué una asociación? Porque bueno, es una entidad democrática, todas las empresas, independientemente de su tamaño, pueden decidir y participar. Es un sistema transparente, no discriminatorio. Tenemos ya, bueno, pues hicimos nuestra primera asamblea el 28 de marzo y tenemos ya una junta directiva, bueno, pues formada por todas estas empresas a las cuales, bueno, pues agradecemos su colaboración, ¿no? Y bueno, nuestro ámbito va a ser todo tipo de envases. Queremos ser un scrap generalista en el que tanto envases industriales como comerciales, todo tipo de materiales de un solo uso y reutilizables y habiendo contenido cualquier tipo de producto, ¿no? Además, bueno, otra de las ventajas de unirse a Envalora desde el principio es que, bueno, pues cualquier duda o necesidad que tenga la empresa, pues os ayudamos a resolverla, os ayudamos a la declaración, anticipamos los posibles problemas, podéis participar en los grupos de trabajo. Y, bueno, pues ejemplo, más de 1000 consultas directas hemos contestado ya, elaboramos documentos en inglés para que podáis avisar a los proveedores, hemos colaborado con Fake, que también para, bueno, buscar empresas que pudieran ejercer de representante autorizado de las empresas extranjeras, porque ese servicio no existía en España. Y bueno, pues al final esto es crear una cosa desde el principio, ¿no? Nuestro próximo webinario para empresas adheridas es el 21 de junio, en el que, bueno, pues ayudaremos a ver cómo se hace la declaración de envases en el registro del MITER, ¿no? Tenemos un calendario muy apretado, parece que, bueno, la verdad es que nosotros empezamos hace tiempo ya, pero las tareas a realizar son muchísimas y, bueno, nuestro siguiente hito es la solicitud de autorización, en el que ya va la lista de empresas que están unidas a Envalora. Por lo tanto, si alguna de vosotros no lo estáis, os animamos a que os unáis ya para poder estar en la lista de empresas que se incluirán en la solicitud que presentaremos ahora, bueno, pues en julio de 2023, ¿no? Con el fin de obtener esta autorización antes de 2025, ¿no? El 31 de diciembre de 2024. Hemos hecho ya una caracterización de envases y, bueno, por ejemplo, los envases reutilizables son más de un 20% de los que nos han declarado en la plataforma, ¿no? Y además nos han declarado que hay potencialmente reutilizables, hay casi un 47%. Por lo tanto, aquí tenemos, bueno, pues un gran reto, ¿no? El conseguir que realmente esto se reutilice, ¿no? Nuestro Scrap va a prestar muchísima importancia a todos estos envases, ¿no? Y, bueno, pues en cuanto a modelos, al ser generalista vamos a poner en marcha todo tipo de modelos para que cualquier envase pueda estar dentro del sistema, ¿no? Al final, bueno, esto es una actividad compleja, pero un Scrap funciona como si fuera un organizador de información y de financiación, ¿no? Estamos en el centro y tenemos que recoger información
tanto de envasadores como importadores y adquirientes, de poseedores finales, de los distribuidores y de los gestores de residuos. Y toda esa información suministrarla de manera ordenada para ver si cumplimos los objetivos a las administraciones públicas, ¿no? Y lo mismo en cuanto a la financiación. Tendremos que recoger financiación de envasadores importadores y bueno, con eso financiar la gestión de los residuos, fomentando la economía circular, ¿no? Al final queremos que sea un scrap muy eficiente. Somos conscientes de que las obligaciones son muchísimas para las empresas, no es una buena época. Está el impuesto, están todas las nuevas obligaciones y por lo tanto los costes tienen que ser lo más eficiente posible. Y bueno, pues esto es uno de los grandes retos a los que se enfrentan estos sistemas y que desde luego en Valora lo tenemos siempre en la cabeza, ¿no? Y ya para acabar, bueno, ¿cómo os unís al proyecto? Si estáis interesados, os podéis poner en contacto con nosotros. Actualmente la adhesión es muy sencilla, simplemente tenemos una carta de adhesión al proyecto, que esto te da derecho a participar en las actividades de diseño, te da derecho a resolver todas estas dudas, a asociarte en la asociación que hemos creado y a incorporarse a la solicitud de autorización cuando la presentemos ahora en julio, bueno, en la administración, ¿no? Y, por supuesto, cuando ya empiece el proyecto estaréis cumpliendo con la nueva obligación, ¿no? Tenemos unas tarifas, lo vamos a decir, porque bueno, pues hay que pagar la plataforma informática, bueno, pues esto requiere ciertos gastos y hasta que el sistema se financie con las tarifas del scrap, que son en función de los envases que se pongan en el mercado, bueno, pues en función de la cifra de negocio tenemos establecida una pequeña una contribución económica, ¿no? Para empresas más grandes, pues mayor contribución, para empresas más pequeñas, bueno, pues son 1.000 euros, 500 y 500 en 2023 y en 2024 lo mismo. Que cortemos. Ya. Y ya, bueno, pues muchas gracias a todos y bueno, os animamos a que os unáis a Envalora. Aquí tenéis los datos de contacto.